tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Siempre los deseos de Dios, nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, por medio de los verdaderos siervos de Dios, es que la bendita gracia y la bendita paz estén con todos ustedes. Y así poder comprender la grandeza de este bendito camino, de estas benditas riquezas, y echar mano y ser participantes mediante el sacrificio, mediante el pacto, mediante la fe que Dios nos ha dejado en este camino a todos los que hemos sido llamados y escogidos. Continuamos con la enseñanza número 35, no sin antes pedirle una disculpa en el nombre de Cristo Jesús, que ayer en la enseñanza número 34 me equivoqué, porque luego dejo escrito aquí yo en la bendita palabra, en donde me quedo. Por ejemplo, aquí pongo YouTube y una palomita, pero se me olvidó borrar el de un día anterior, y buscando yo en Proverbios, ya había escrito pero no borré el otro. Siempre tengo mi borrador para que cuando termino yo la enseñanza, borre y sepa dónde me quedé. Entonces yo me equivoqué por no haber borrado el otro y pensar que ahí me había quedado, porque yo cuando abrí la Biblia vi YouTube palomita y repetí una enseñanza que ya había dado yo posteriormente. Pero esto no fue por negligencia, ni por pereza, ni por faltar al pacto de Dios, de su amor, de dar la vida todos los días para su obra. Fue un accidente, yo pido una disculpa y continuemos ahora sí, porque la última vez, no ayer, sin antier, nos quedamos nosotros en Proverbios capítulo 12 y vamos a empezar en el 6, en la mitad del 6, ahí nos quedamos. Entonces yo pido una disculpa y me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 35. Bendito hermano y bendita hermana. He orado por todos mis hermanos en Estados Unidos, en México, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en España y en todo lugar donde Dios permita llegar su bendita palabra por este medio o cualquier otro medio de algún santo. Así son los deseos de Dios y así me pongo a los pies. Entonces, vimos la última vez en la bendita palabra que las palabras de los impíos en Proverbios 12:6 son acechanzas para derramar sangre, que lo vimos, mas la boca de los rectos los librará, porque precisamente esa es la batalla que nosotros tenemos contra Satanás y sus instrumentos. Siempre tratar de quitar la ocasión con la bendita palabra, el engaño de las mujeres falsas, de las rameras, de los impíos, de los inicuos, que conlleva a los mismos simbolismos, pecado, y que se dedican a acechar, a derramar sangre, pero que la iglesia, así como David con su espada iba por la ovejita cuando el león se la quería llevar, y iba con la honda y con la espada a quitarle y arrebatarle la ovejita al león, al oso. De igual manera, un verdadero siervo de Dios, una verdadera iglesia, en todo momento está con la espada, con el verbo, para librar de la muerte a los que tratan de engañarlos o persuadirlos y rascarles el oído con palabras seductoras del mundo. Bien, en el versículo 7 dice: Dios trastornará a los impíos y no serán más. Este es el temor, bendito hermano y bendita hermana, que no nada más viene en este versículo, sino que Dios nos da a entender en toda la bendita palabra el precio por bajarme de la cruz, el precio por haber amado malas tinieblas, el precio por haber sido incrédulo, el precio por no haber tenido fe, el precio por haberme dejado engañar, o bien el precio por haber hecho pacto con Satanás. Y ya le digo yo, el cristiano que supo la verdad, que fue llamado, que se le dijo que éramos pecadores,
que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte y que estábamos en tinieblas y que Cristo Jesús nos vino a rescatar con su vida para cambiar de vida, para salir y con conocimiento regresó a la carne, a sus ídolos, al vicio, está haciendo un pacto con conocimiento, sabiendo que la palabra paga, nos dice que el pecado paga un salario y es la muerte. Sabiendo que en Romanos 8 dice que nosotros nos volvemos esclavos de la voz que escuchamos. Entonces, ¿es justo Dios que nos quite la cabeza, que es Cristo Jesús, y que la iglesia que tiene la cabeza, que es Cristo Jesús, es la que tiene la inteligencia, es la que tiene la verdad, es la que tiene la sabiduría, es la que tiene el amor de Dios? Pero en el momento en que Dios nos quita al Rey de Reyes, o más bien, en el momento en que nosotros despreciamos la cabeza y decapitamos con el pecado a Cristo Jesús, nos quedamos trastornados. Esos son los simbolismos. Eso es lo que nos trata de decir Dios. ¿Por qué trastornados? Porque en su momento, antes de tener un conocimiento pleno de la bendita palabra, yo era de los que trataba de decirle a algún pastor, ¿verdad? Algún representante que ya no tenía perdón de Dios por haber practicado el pecado y por haber rechazado muchas veces la exhortación. Yo seguía orando por ellos, iba, pero no entendían el lenguaje. Como alguna ocasión Cristo Jesús le decía al primer pueblo pecador, dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Igualmente a un loco, que yo le trato de explicar la tabla del 3 o la tabla del 4 para que se la aprenda, y el loco no me entiende, yo le digo, ¿por qué no entiendes? O sea, no entiendo, pues ¿por qué? Porque ya no tiene sus 5 facultades, ya no tiene su cerebro bien. Igual, ese es el precio que Dios da a todo aquel que cuando se arrepintió nos puso por cabeza a Cristo. Como dijo Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y que para poder haber tenido acceso a esta gobernatura de su Hijo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, me necesité haber arrepentido y dejé haber dejado mis razonamientos y toda la sabiduría del mundo. Era el precio para tener la cabeza. Pero cuando me aferré a las cosas antiguas que me enseñaron en antigüedad y no pude dejar los vicios, el precio de Dios, el castigo de Dios es quitarme la cabeza, y en el momento en que se me quita la presencia de Cristo Jesús, que es mi pastor, mi maestro, me quedo trastornado, me quedo sin conocimiento. Es lo que dice Dios. Dios trastornará a los impíos y no serán más, porque Cristo Jesús es el camino de vida. Cristo Jesús es mi pan, Cristo Jesús es mi agua, Cristo Jesús es mi sustento. Y imagínense nada más que Dios me quite al Salvador, al sustentador de mi vida. Pues obviamente dejo de ser y paso a la muerte. Como dice, el que practica el pecado es del diablo, y el pecado paga un salario y es la muerte. Dice en el 7, al final, pero la casa de los justos permanecerá firme. Amén. Benditas promesas. Estas son las riquezas verdaderas, no las casas, no el dinero, no, nada de eso. El permanecer firme, el que Dios no nos quite la cabeza, el que Dios no nos quite su presencia que representa la vida. Bueno, permanecemos firmes en este camino. Firmes es no dejarnos mover como la casa que se edificó en la roca, que vinieron las lluvias, vinieron los vientos, vinieron los ríos, pegaron con ímpetu y la casa era firme, no cayó. Porque dijo Cristo Jesús muy claramente, ¿verdad? El que viene a mí y escucha estas palabras y las practica y las hace, le compararé a un hombre prudente que estará firme, que no, ni mi Padre ni yo vamos a permitir que lo mueva el adversario, los vientos contrarios, la oposición, sino que va a permanecer firme con el báculo, con el poder mediante la fe, que es el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Dios es fiel. Recordemos que hay falsos profetas, falsos testimonios y verdaderos testimonios. Y yo quiero decirle hoy que yo he comprobado que Dios es fiel y que a mí en estos años que me ha permitido permanecer en este camino, me ha afirmado y no ha permitido salirme del camino por practicar sus mandamientos. Versículo 8. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Bien, hay que meditar bien en estas enseñanzas porque, claro está, bendito hermano y bendita hermana, que esta sabiduría no es para que nos dejemos dar gloria, no es para que el hombre sea alabado, no es para enaltecernos, no es para jactarnos. Claro que son consejos, son proverbios, son narrativas que Dios nos dice, será alabado por quien. Fíjese bien, según su sabiduría es alabado el hombre, pero no por el hombre, sino por Dios y por Cristo. Y habla de la sabiduría que un hombre pueda tener en su corazón, de los tesoros antiguos, del Antiguo Testamento y de los tesoros nuevos, que es en el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo me alaba Dios? Pues ahora sí que protegiéndome, ahora sí que dando testimonio, ahora sí que siendo un siervo no puesto por hombres, ni reconocido por hombres, sino por Dios y Cristo Jesús, que no me quiten de su diestra. Porque a final de cuentas, la palabra de vida, este bendito verbo que era desde el principio, antes de la fundación del mundo, antes de cualquier cosa creada que Dios haya hecho, que primero era su palabra y que por la palabra todo tiene vida, todo fue hecho. Pues bueno, para eso fuimos llamados, para eso fuimos diseñados aquí en el planeta Tierra, para eso fuimos nosotros perdonados, para transmitir la bendita palabra que es su sabiduría, para ser el verbo de Dios, para ser embajadores. Así lo dice en Corintios, para ser embajadores a los que son de la patria celestial y estar abogando y estar viendo por el rebaño de allá arriba y que Dios esté rogando por medio de nosotros. Entonces esa es la alabanza que merece aquel que tiene la presencia de Dios. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Habla, recordemos, bendito pueblo de Dios, a los que han dado un seguimiento. Siempre que nos habla Dios de corazón, simboliza las dos copas de vino. La de Satanás, que es la obra del diablo, que son las riquezas temporales de este mundo, que son las tinieblas, o la cruz, que es saber que somos extranjeros y peregrinos, que pongamos diligencia y aprovechemos bien el tiempo que nos ha dado Dios, dándole su vida a Él y al prójimo. Ahí están los dos corazones. El corazón de piedra que no tiene discernimiento, que no tiene la cabeza de Cristo y que por razonamientos lógicos consagra su vida a la obra del diablo. Y toda obra del diablo es perversa, porque ya le digo, desde Génesis, bendito hermano y bendita hermana, Dios maldijo al hombre cuando fue expulsado de la obra, cuando fue expulsado del Edén, y le dio ese duro trabajo para que comiera con el sudor de su frente y que ese trabajo de Egipto, ese trabajo que nos separa del conocimiento y de la preparación para la vida eterna, es una maldición. Y Satanás lo ofrece a cambio de dinero, a cambio de riquezas. Todos los caminos del diablo son perversos. Ahora, el perverso de corazón es el de la carne, es el que no pudo dejar Egipto, es el que estuvo volteando como la esposa de Lot atrás después de que fue sacado y se le advirtió que el mundo iba a ser quemado y todo iba a pasar, pero no creyó. Ese es el perverso, el hijo del diablo. Entonces, el perverso de corazón será menospreciado. No será alabado por Dios ni por Cristo, sino será menospreciado por Dios y por Cristo Jesús. Palabra de Dios
Y esto es muy importante porque, como le he venido repitiendo, claro que esta doctrina la tienen los impíos, los inicuos, de atacar a las santas iglesias, a los santos siervos de Dios, que automáticamente abominamos a los impíos, a los que practican el pecado, a los perversos. Pero ese es un mandamiento de Dios, porque el mismo Dios es el que los hace a un lado por medio de los instrumentos y los entrega a Egipto, los entrega al mundo. Entonces, esa abominación también para Jehová son menospreciados por Dios y por Cristo Jesús. Así como en un principio Dios menospreció a Adán y a Eva expulsándolos del Edén y se alejó de ellos, pero luego los vistió. Bueno, de igual manera también Dios menosprecia a todo aquel que fue llamado, pero que en vez de ser el verbo, que en vez de ser sabiduría de Dios, prefirió el mundo y no pudo utilizarlo Dios como en el pacto para lo que nos llamó, y es menospreciado porque no le sirve. Es como yo le he dicho y le he puesto el ejemplo para poder entender a Dios. Yo soy un agricultor, ¿verdad? Que vivo de la agricultura, vivo de mi huerto, vivo de un huerto de manzanas y de peras y de higos que tengo, y de eso mantengo a mi familia, de eso le doy a 150 trabajadores de comer, y yo siembro, ¿verdad? Aro, siembro, y un árbol que no me da fruto después de 5, 7, 8 años que se le ha cuidado, se le ha abonado, se ha regado y tiene buena tierra y no me da fruto, pues me está quitando un espacio de mi huerto, me está quitando un interés para lo que yo lo sembré. Pues ¿qué voy a hacer? Voy a quitarlo y voy a sembrar otro árbol. De igual manera, acuérdense de la parábola de la higuera, cuando Cristo Jesús iba también de camino y tenía hambre y vio una higuera, se acercó y no halló fruto en esa higuera y la maldijo y la secó. O sea, ahí están los impíos menospreciados, todo con simbolismos. Y claro, que si Cristo Jesús me trajo con su sangre un campo, que es la obra de Dios, que es amar al prójimo y es para dar fruto, pues todos los que son llamados y prefirieron el mundo y prefirieron ser perversos, ¿cómo es que van a dar un fruto? Claro que son menospreciados por Cristo Jesús y por el Padre. Dice en el 9, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Ahora, muy profunda los proverbios, las enseñanzas de Dios para estos tiempos, para los que guardamos los mandamientos. Más vale el despreciado que tiene servidores. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús, cuando vino, fue despreciado por su casa. Dice la bendita palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que lo recibieron, les dio potestad hechos hijos de Dios. Ahora, fíjense bien lo que está diciendo. Más vale ser despreciado, porque Cristo Jesús nos dijo que el mundo nos iba a aborrecer, que nos iba a despreciar por estar en la cruz, que nos iban a despreciar por ser seres angelicales, por estar totalmente muertos al mundo. Más vale el despreciado que tiene servidores. Ahora, ponga atención. Que tiene ovejitas en la cruz. Porque esto, bendito hermano y bendita hermana, es un velo que Dios quita al que tiene hambre para poder reconocer una iglesia apóstata, una iglesia del diablo, una iglesia disfrazada del diablo y una iglesia verdadera. La iglesia verdadera que es despreciada y se dedica de cuerpo, alma y mente a servir al Dios, está ofreciendo ovejitas como las ofreció Abel, está ofreciendo sacrificios vivos para que estén en la cruz y que todo el tiempo, los 365 días del año y todas las horas de día, estén sirviendo a los pies de Cristo Jesús, estén lavando pies, sean criaturas totalmente muertas al mundo, pero vivas,
para Cristo Jesús. Entonces, más vale ser despreciado y tener servidores que las iglesias de cada fin de semana que sirven al diablo, que tienen la obra del mundo, que tienen trabajos del mundo, pero que no tienen servidores como Pablo, como Pedro, ni como lo indica la bendita palabra, servidores de cuerpo, alma, mente y tiempo completo todos los días. Entonces, otra vez vuelvo a repetir, más vale ser despreciado, porque para poder dar este fruto, para poder ofrecer estas ovejitas, necesito la cruz. Necesito haber sido despreciado, despreciado por cargar la cruz, por predicar la cruz, por predicar la verdad, por predicar el camino de muerte. Por eso despreciaron a Cristo, por eso nos desprecian también a muchos. Entonces, otra vez, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta, que el que dice yo tengo a Cristo, yo tengo a Dios y carece de la cabeza de Cristo. Carece del pan espiritual. Claro, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y recordemos que Juan el Bautista decía, arrepiéntense porque se ha acercado el reino de los cielos. Acabamos de ver también que Dios trastorna o les quita la cabeza a los que no, a los impíos, a los que no son siervos de Dios. Entonces, el que se jacta, ¿quién es el que se jacta? El que se jacta es el que dice, yo soy profeta, yo soy pastor, aquí está mi diploma, mi cobertura es tal iglesia, me reconocen ellos y se jactan de ser representantes de Dios. Pero carece de pan y por los frutos que tienen de no ofrecer servidores o no tener servidores o no tener gente de tiempo completo para servir, carecieron de Dios. Dice en el 10, el justo cuida de la vida de su bestia. Ahora bien, recordemos que Dios utiliza términos y parábolas, como en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla de que Dios mandó el sustento para los que enseñan la palabra, cuando pone el ejemplo de no pondrás bozal al buey que trilla, eso viene en Corintios, y así lo dice, no pondrás bozal al buey que trilla, estaba hablando, y dice Pablo así, ¿lo dirá por nosotros o tendrá cuidado Dios de los animales físicos? Y todavía aclara, ahí Pablo dice no, sino que lo dijo por nosotros. Entonces, el justo cuida la vida de su bestia, en pocas palabras, cuidamos al consiervo que tiene un crecimiento, que está trabajando y arando con nosotros, que es la iglesia, porque también en el Nuevo Testamento se nos da la enseñanza de un cuerpo, se nos da la enseñanza que somos miembros los unos a los otros y se nos da la enseñanza en la Biblia que nos necesitamos para una obra, que nos necesitamos para la obra de Dios, que un brazo no puede hacer el trabajo que hace todo el cuerpo, ni un ojo, ni un pie, que todo el cuerpo lo necesitamos. Entonces, cuidar el justo cuida de la vida de su bestia, es que aún en la iglesia nosotros también podemos tener algún tropiezo, podemos tener alguna concupiscencia, pero nos estamos cuidando los unos a los otros. Así como yo, cada que me baño, cuido todo mi cuerpo, estoy al pendiente de todo mi cuerpo, le pongo crema a todo mi cuerpo, y si veo que un dedo me duele o me duele algo, lo estoy cuidando para no enfermar. Todo mi cuerpo se preocupa por un ojo irritado, por un dolor extraño que tenga yo en el cuerpo, inmediatamente voy al doctor, mis piernas me llevan, mi mente está. Entonces, cuidamos la vida, esto es la familia, esta es la unión, este es el amor verdadero. Cuidar nuestras vidas sabiendo que mientras estemos en este cuerpo humano, tenemos un adversario llamado asesino. Tenemos un adversario junto con todo su pueblo llamado cazador, llamado opositor, llamado enemigo y que está buscando en todas maneras nuestras vidas.
Bien, mas el corazón de los impíos es cruel. Ahora, mientras el justo cuida la vida de su bestia y también de las ovejitas, porque así también le dijo Cristo a Pedro: Pedro, ¿me ama? Sí, cuida a mi ganado, cuida a mis ovejitas, cuida su vida. Entonces, no nada más habla de los consiervos, sino también habla de los discípulos, de estar trabajando todos los días con esta bendita palabra para cuidar sus vidas de las acechanzas y de la mentira del diablo. Más las iglesias apóstatas, el corazón de los impíos que se jactan de conocer a Dios, pero con sus hechos no están en la cruz, no están trabajando los 365 días del año todos los días. El corazón es cruel. ¿Qué es cruel? Que no le importa que la ovejita esté muerta, o que ya esté en el hocico del lobo, o que ya esté en el hocico del oso. No les importa. Es cruel porque tiene el fruto del diablo. Y así le dijo Cristo Jesús a estos impíos, al primer pueblo. Así les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre ustedes hacen. Él es homicida desde el principio. Y claro que un homicida es cruel. Entonces, de por sí ellos ya están muertos. Así como Cristo Jesús les dijo: muertos o ciegos guiando ciegos. Dice en el 11: el que labra su tierra se saciará de pan. Fíjense cómo concuerda la bendita palabra, bendito hermano y bendita hermana. Desde Génesis hay una plataforma, una base de toda la enseñanza de la bendita Biblia para los que no pecan, para los que tienen el Espíritu Santo, y podemos entender todos los simbolismos y los ejemplos que utiliza Dios para poder entender el camino que nos conviene nosotros tomar mientras estemos en el planeta Tierra, sabiendo que desde el Edén Dios escogió al hombre y le formó y le hizo ayuda idónea para ponerlo para cuidar un huerto. Para cuidar un huerto. Entonces, ya con una enseñanza simbólica, el que labra. En este nuevo pacto, el campo que nos trajo Cristo Jesús cuando dijo: rueguen por obreros, porque a la verdad la mies es mucha, y volteen, los campos ya están listos, o sea, ya está listo el trabajo. Yo cuando morí en la cruz, ya está listo este trabajo del Evangelio, ya está listo este trabajo de ir a labrar la tierra. Y le voy a decir qué es labrar la tierra. Hoy, simbólicamente en el Antiguo Testamento, era físicamente. De hecho, el primer pueblo se dedicó a la agricultura, el pueblo hebreo, y a la ganadería, con simbolismos para que viniera lo verdadero. Acuérdense que cuando vimos Proverbios, el principio, Dios nos llevó algunas citas bíblicas para enseñar que todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir y que se tenía que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahora bien, la bendita palabra nos enseña simbólicamente y nos enseña la verdad que desde que entró el pecado se separó el agua, que es el Espíritu Santo, y que es la vida. Se separó de la tierra, que somos nosotros, que fuimos sacados del polvo y hechos del polvo aquí abajo. Entonces, todo el tiempo que estuvimos sin Dios y sin agua, pues obviamente nos secamos, éramos una tierra dura. Y cuando vino Cristo Jesús, mandó a sus discípulos, mandó a la iglesia a labrar, a aflojar la tierra, que es el Evangelio. Porque yo cuando era católico tenía mi corazón endurecido, estaba engañado, estaba muerto, estaba en las tinieblas, pero cuando llegó alguien a darme el Evangelio y que por la gracia de Dios y su misericordia me dio la facultad de escuchar este mensaje, entonces el Evangelio ablandó mi corazón, me puso a meditar, me dio Dios con su espada y me dio el discernimiento en mi corazón de entender el primer mensaje, y en ese momento recibí la semilla, ya con el Evangelio que aró, recibí la semilla. Y también, como dice en Corintios, ¿verdad? Como dijo Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Sino servidores de Dios. Uno es el que riega
y otro es el que siembra, pero el crecimiento lo da Dios. Y ahí está, para lo que fuimos nosotros, ahí está el campo que el Cristo Jesús nos dejó. Con el Evangelio vamos a labrar, vamos a aflojar, vamos a sembrar, y otro, ya sea el pastor, el evangelista, se quedan a regar y se quedan a enseñar para que tengan un crecimiento. Pero en sí, todo el cuerpo está ocupado en la obra de Dios. Ahora, el que labra es el que ama a Dios y ama al prójimo. Es el que se dedica a echar mano de esta bendita riqueza, de este bendito campo, de esta bendita obra, de este bendito negocio que el Dios Padre nos encomendó mediante su fe, mediante su bendita presencia a los que le amamos. Ahora, el que labra su tierra se saciará de pan. Y si efectivamente el perezoso no come bíblicamente, el que no trabaja en la obra de Dios, como dicen Tesalonicenses, que el que se entromete en lo ajeno, que el que no trabaja en nada, sea fuera con él, que no coma. Entonces, de igual manera también, este bendito pan de vida, esta bendita sabiduría, este bendito consejo, mientras yo y usted, hermano mío, estemos sirviendo a Dios, así ya alcanzó la estatura del varón perfecto, pues este es nuestro pan, este es nuestro sustento, como Cristo Jesús dijo, ¿verdad? Alguna ocasión que le daban de comer cuando estaba con la samaritana, tenían hambre y le daban de comer a Cristo, y él dijo, no, yo tengo otra comida que hacer. Estaba dando el evangelio, estaba sirviendo, hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, el pan verdadero, aparte de la palabra, cuando Jesús dijo, yo soy el pan verdadero y el que me come tendrá vida, el comer la carne de Cristo, el estar en la cruz, el consagrar su vida, el caminar como Él caminó, es un alimento para su espíritu. La obra que nos encomendó es un pan para su espíritu. Por eso es que la ramita que quiere estar nada más un domingo o quiere estar una hora diaria en el tronco que es Cristo Jesús y en la raíz, y lo demás se va al mundo, ¿cómo cree usted que va a tener pan? ¿Cómo cree que va a tener sustento? Porque yo ya le he dicho también, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos pone tantas parábolas y nos pone el ejemplo del pámpano y la vid, que para poder tener yo sustento, para poder que la rama crezca y para que dé uvas, necesito permanecer en la vid. Y ahora, yo le digo, y ya le había hecho yo esta pregunta, la vuelvo a hacer nuevamente, ¿verdad? Los cristianos que conoce usted mismo, el día tiene 24 horas. Generalmente un adulto se le manda a dormir de 7 a 8 horas, como máximo. Algunas 6 horas. Pero vamos a poner 8 horas. Ahora, si tiene 24 horas el día, me quedarían 16 horas. 16 horas o 17 si duermo 7 horas. Pero vamos a ponerle 16 horas. ¿Cuánto tiempo le da usted a Dios? ¿Y cuánto tiempo está desconectado de esto en el mundo? Estamos hablando diario, ya no los domingos, diario. Y si usted me dice que 1 hora en la oración, en la lectura, o 2 horas, y las demás 14 horas, ¿qué es lo que hace? Todo lo que no es cruz, todo lo que no es lectura, todo lo que no es amar a Dios y amar al prójimo, es pecado. Es el mundo y la carne me jala. Ahora bien, ¿usted tiene la inteligencia que es Cristo? ¿Tiene la sabiduría? Claro que una persona inteligente está en la cruz, está todos los días sirviendo. Claro que los hijos del diablo nos dicen tontos, nos dicen que estamos perdiendo el tiempo, nos dicen legalistas y exagerados, porque no tienen cordura ya. Pero el cuerdo, el inteligente, está echando mano de esta bendita riqueza, que es mi sustento, que es mi vida, que es mi espíritu, es mi crecimiento. Ahora, el que labra su tierra se saciará de pan. Dice en el 11, mas el que sigue a los vagabundos, aquí está lo que le digo, es falto de entendimiento. Y claro, el mundo me hace perder la cabeza, me hace perder la dirección, me hace quedar errante, dando vueltas en el desierto, porque la palabra vagabundo es el que vaga por el mundo. Es un vago que no trabaja, es un vago que no tiene tareas. Y
usted me dirá, no, yo sí trabajo, yo tengo una empresa, yo soy trabajador. Esa doctrina no es de Dios. El día que usted quiera comunicarse y quiera venir a sacarme del error que la mayoría de las iglesias tienen y decirme que Dios dio el trabajo del mundo, que me genera dinero para mí y mi familia, ese día, y que este trabajo lo tengo que hacer nada más los domingos o en tiempos libres, y si es que me queda tiempo, ese día voy a pedir perdón, me voy a retirar de dar la palabra y le voy a pedir perdón a Dios con todo mi corazón. Pero si yo predico mal, que Dios me quite de este lugar. Yo lo único que quiero es su vida y quiero su sustento. Por eso está la apostasía. Por eso hay tanto cristiano impío e inicuo, como lo dice la palabra. Porque hay un precio. Sacrificio quiero, dijo Dios. Sacrificio quiero, no ofrendas, no sus alabanzas de labios para afuera, no. Romanos 12:1 que dice, pongan su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, más el que ciega a los vagabundos, el que enseña, no la cruz, el que enseña el mundo, el perverso que no tiene la verdad y piensa que tiene la verdad y enseña estar vagando en vez de estar aprovechando bien el tiempo, bueno, es falta de entendimiento. No tiene la cabeza, no tiene cordura, no tiene a Dios. Dice en el 12, codicia el impío la red de los malvados. Codicia el impío la red de los malvados. Sí, vamos a meditar en esto. En ciertas iglesias donde no está Dios, donde tienen el fruto perverso de la prosperidad del mundo, ¿sí? Codicia el impío lo que Satanás trajo. Vas a ser como Dios, vas a ser poderoso, vas a ser reconocido, vas a recibir aplausos, te van a dar los primeros lugares, te van a dar saturaciones en las plazas, te van a decir rabí, rabí. Así los fariseos, en los tiempos de Cristo, buscaban los primeros lugares, ¿sí? Les gustaban los reconocimientos delante de la gente, que les aplaudieran, efectivamente. Ahora, los impíos codician esos puestos, codician la altivez, codician la soberbia, y claro, codician ese ministerio que del diablo, pero para poner red. Porque yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, hay una red para pescar peces y hay una red de trampa para cazadores, que también se le llama red. Entonces, aquí según el versículo, porque habla de impíos, no está hablando de pescar, no está hablando de la obra de Dios, está hablando de los acechadores, de los cazadores, de los que están como serpientes, ¿verdad? Ahora, claro que todos esos grandes apóstoles, todos esos grandes maestros, los impíos, los que los siguen, codician el llegar a tener esa fama, ese poder, que al final de cuentas es lo que trajo el diablo. Recuerden, ¿qué fue lo que le dijo a Eva? Que el fruto fue codicioso. Come porque vas a ser como Dios. Y claro que dice la bendita palabra que el fruto que ofreció de Satanás fue codiciable. Ahora, codicia el impío la red de los malvados, y ahí va esas prédicas, ahí va también el impío, ahí van al mundo a que los envuelvan, a que los engañen también. Mas la raíz de los justos dará un fruto. ¿Qué fruto? La raíz de los justos. Porque el justo no pierde la raíz. Recuerde que la raíz es mi sustento. Aleluya, a su nombre y gloria. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que me sustrae todos los nutrientes, el agua que necesita mi espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es la raíz que sustenta todas las ramas y todo el árbol de esta congregación.
Ahora, por eso dice, más la raíz del justo dará un fruto. La raíz del justo. ¿Qué fruto? Acuérdense que dijo muy claramente Cristo Jesús, que todo árbol que no dé fruto va a ser cortado, desarraigado y echado al fuego. El fruto es vida, el fruto es dar pan, el fruto es la obra de Dios. El fruto es ser un árbol en el huerto de Dios, que dé sombra, que dé fruto, que dé talentos, que estemos dándole lo que recibimos por gracia. Bueno. Entonces estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, los dos tipos de cristianismo. El uno da muerte, el uno da el engaño, el uno da caminos para abajo, el otro da vida. Pero recordemos, todo Proverbios que hemos visto hasta ahorita, hasta este capítulo 12, hemos visto cuál debe de ser la conducta, cuál debe de ser el requisito que debe de tener un justo, que debe de tener alguien que sea operado todos los días por Dios y por Cristo Jesús. Dice, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Ahora, Dios nos va a pedir cuentas de lo que nosotros hablemos, sea bueno o sea malo. Hay dos lenguajes, uno que es terrenal, que es la sabiduría del diablo, y otro que es espiritual. Ahora, el impío es el que se bajó de la cruz, el impío es el que amó más las tinieblas, el impío es el que no quiso pagar el precio de su vida, como Cristo Jesús la dio, ¿ok? Y que amó más las tinieblas, y se jactan de ser doctores de la ley, se jactan de tener títulos, de tener escuelas teológicas, de tener reconocimientos y coberturas por el mismo hombre, pero no por Dios, ¿ok? Predican prosperidad, ellos mismos son enredados en lo que predican, ellos mismos son enredados porque ellos mismos lo que predican ya son presos, ya están en la red. Mas el justo, dice en el 13, saldrá de la tribulación. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la tribulación está en el mar. Y el mar simbólicamente es el mundo. Es donde está el trono de Satanás. Es Egipto. Ahora, el justo, con sus palabras, con su sabiduría, el que no practica el pecado, según Dios, saldrá de la tribulación. Porque me recuerda un versículo bíblico en 1 de Juan capítulo 3, que dice que los que practican el pecado son del diablo, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así lo dice en 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer o para ser librados de la mentira, del engaño y de los caminos que parecen derechos al hombre, en donde hay tribulación, en donde hay amargura, en donde hay lágrimas, que es el mundo. Bueno, pero solamente el hombre justo, solamente el hombre entendido, solamente el hombre que teme, solamente el hombre que practica la verdad es librado de la tribulación. Dice en el 14, el hombre será saciado del bien, del fruto de su boca. Ahora vuelvo a repetir esa cita bíblica que concuerda en el Nuevo Testamento, en donde dice, ¿verdad?, que cada uno va a ser juzgado de acuerdo a lo que haya hablado mientras estuvo en el cuerpo humano, sea bueno o sea malo. Recordemos que Cristo Jesús nos compró para ir a dar testimonio. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí. Y efectivamente, todo aquel varón que es justo, que está en la cruz y que tiene el Espíritu Santo, únicamente está dando testimonio de la vida, únicamente está dando testimonio de la luz, únicamente está dando testimonio del camino de la verdad, únicamente está hablando las palabras de Dios,
únicamente habla con la Biblia, como dice también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es el que es el verbo de Dios. Es el que es embajador de Dios. Es aquel que está en la cruz y que Dios lo puede utilizar. Ahora, bien, yo hablo la bendita palabra de Dios y estoy saciado, estoy satisfecho de todas las bendiciones que Dios promete para los que están preocupados por su negocio, por los que en todo momento están pensando en la obra de Dios, en lo que le preocupa a Dios. Entonces, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca. ¿Por qué se llama fruto? Porque por una boca de un justo puede haber vida, puede haber que se le quite un velo ante el engaño de la muerte y de Satanás. Porque una persona justa tiene los tesoros antiguos y los tesoros nuevos en su corazón y los fluye Dios por medio de su boca, que es una espada contra el engaño y contra la mentira que hay en el mundo que trajo Satanás. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Ahora, habla no nada más de la boca. Recordemos que también cada que la bendita palabra nos toca manos, representa trabajo. Y cada que la bendita palabra nos dice que el que levanta manos es aquel que está trabajando en la obra celestial, no en la obra terrenal. Aquel que está en una obra espiritual, aquel que está echando mano del campo, del huerto, tanto sembrando como cuidando al rebaño. Entonces, y les será pagado según la obra de sus manos. Entonces, está hablando no nada más de predicar, sino también del trabajo, de ir a arar, de ir a sembrar, claro, por medio de la boca, por medio de nuestros pies, por medio de nuestro cuerpo. Las manos representan la obra en la cruz, la obra de salir del mundo, la obra del campo que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Y así dijo Cristo Jesús, que todo lo que hagamos, tarde o temprano, que desde aquí ya es pagado, hermano, porque yo le digo algo, en el tiempo que Dios me ha permitido el privilegio de exponer su bendita palabra y de trabajar en el campo de tiempo completo, en la cruz, muerto al mundo, totalmente consagrado, quiero decirle que ya aquí me ha pagado mucho. Desde que tengo luz, desde que tengo a Cristo, desde que tengo a Dios, desde que tengo siervos, desde que tengo familia, desde que puedo caminar en el mar, alegría, gozo, entendimiento, vaya, ya es un pago. Pero también hay otro por el cual lo hemos dejado todo y proseguimos en la carrera para ir a donde el autor y consumador de la fe me enseñó que llegó, a un reposo eterno. Ahora, ese pago falta todavía y por eso proseguimos en esta bendita palabra. Ahora, el hombre será saciado del bien, del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Dice en el 15, el camino de los necios, que es el trabajo del mundo, que es egocéntrico, que es ir por las riquezas de este mundo, ¿sí? Ese camino que es de la carne, que Dios nunca mandó y que nos ha resaltado mucho la palabra, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Sí, para ellos y la mayoría de los cristianos, por eso es que tengo poca audiencia. Pero sí también, dése cuenta, ¿cuántos seguidores tenía Cristo? Seguidores, porque gente que iba y salía, sáname, y sí, pero cuando Cristo Jesús les decía que el que no comiera de su carne y bebiera de su sangre y tomara su cruz, ¿cuántos se iban? ¿Y cuántos se quedaron siguiendo? Ahí está, bendito hermano y bendita hermana. Te digo, usted vea cuántos seguidores tuvo verdaderos, como María, como las Marías, como los 72 discípulos. ¿A cuántos se les apareció Cristo Jesús después de que murió y resucitó?
a más de 500. ¿Y las multitudes? De 4,000, de 5,000. Todas esas multitudes, ¿en dónde quedaron? Que cuando Jesús les decía la obra, el precio, la cruz y la muerte, ¿sabe qué? Tuvo poca audiencia. Así, cuando Dios predica la verdad, cuando Dios predica el camino verdadero, el sacrificio no de dinero, no de ofrendas, sino de su vida para que le venga toda bendición, el necio dice, no, ese trabajo, las escuelas las trajo Dios, todo esto que yo no puedo dejar, todo este vicio es de Dios y Dios me lo trajo. Ok, adelante. Dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Y le vuelvo a repetir, en su propia opinión, porque hasta ahorita, en todo el tiempo que tengo predicando los 15 años, toda la gente que se ha levantado en oposición a lo que predicó Cristo, no han podido comprobarme con la bendita Biblia y han utilizado versículos para torcerlos, como en el Edén, que Dios dio un trabajo, que el primer oficio es el arar, el ser campesino, y no tienen entendimiento espiritual para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, es en su propia opinión, y claro que una persona de carne va a entender la bendita palabra la carne y va a entender en sus razonamientos, mas no con la cabeza de Cristo. Más el que obedece al consejo es sabio, ¿verdad? El que, como dice la bendita palabra también en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que creen es poder de Dios. Claro que para muchos es una locura dejar el mundo, dejar los caminos que me enseñaron mis padres, dejar toda la sabiduría del mundo y decir, no, hermano, no, o decirle a Cristo, no, Cristo, tú estás mal, porque la mayoría de los seres humanos hacen esto. Claro que la palabra de Dios dice, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero el tema de la cruz, no lo digo yo, lo dice la Biblia, es locura a los que se pierden, más poder de Dios. Por eso dice, más que el que obedece, más el que creyó en esta locura, más el que obedece al consejo, fue sabio. ¿Y por qué sabio? No es porque yo sea sabio, es porque no se me quitó la cabeza. Es porque el pastor de pastores, mi maestro, mi rey, me sigue teniendo la misericordia de seguirme pastoreando, de seguirme enseñando el camino. Y mientras mi Señor no me se ha quitado, yo soy sabio. Pero hay un precio, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el 16, el necio al punto da a conocer su ira. Sí, predico, enseño esto. Vamos a poner de ejemplo, concordando en el Nuevo Testamento, un pasaje que he tocado mucho y lo vuelvo a tocar en San Juan capítulo 8, ¿verdad? Después de la multiplicación de los peces, mucha gente siguió a Cristo y le decían, Rabí, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde estás, Rabí, Rabí? Y entonces Cristo se volvió y les dijo, ustedes a la verdad me siguen por la comida que perece. Más bien trabajar por la comida que a vida eterna les lleva. Y cambiaron el rostro. Y cuando se les habla de la cruz y se les habla del sacrificio y del camino, ya no le dijeron Rabí, Rabí. Y dijo, ¿qué señal nos haces? Y se volvieron, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús les dijo el precio de comer su carne, que es precisamente morir a la carne, el bautizarse, separarme de este mundo, porque es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Toda su carne fue abolida, se le podían contar los huesos. ¿Cuál es el simbolismo? ¿Cuál es la enseñanza? Que la carne para nada aprovecha y que Cristo Jesús nos trajo la resurrección para ser seres espirituales. Y comer de su carne es tomar la cruz. Y dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre,
que es darle la vida a Dios y a Cristo Jesús, no puede venir en mí. ¿Qué dijeron? Ahí inmediatamente vino la ira. Dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantar? Demonio tiene, le decían, demonio tiene, vámonos de aquí, ¿quién podrá aguantar esta palabra? Ahí es el necio a punto de a conocer su ira. ¿En qué momento? En el momento que un buen predicador, un siervo de Dios, está enseñando el camino, y el necio, el que ama las tinieblas, el que no puede salir del vicio, el que tiene sus propios razonamientos y sus propios consejos, inmediatamente se enoja, inmediatamente habla, inmediatamente va en contra de decir, tú estás mal, esa no es la verdad. Bueno, el necio al punto da a conocer su ira, y de igual manera también da a conocer su ira el necio, porque se dedica a predicar en contra de Cristo y a engañar y a matar y a bajar de la cruz a los que tienen vida. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Ahora bien, el necio me va a decir, demonio tienes, me va a decir, estás mal, ok, yo no voy a hacer caso de la injuria, yo voy a tratar de decirle que el que está mal es él, a tratarlo de despertar en amonestación, como Cristo Jesús lo trató de hacer con el primer pueblo, con los fariseos, que les hablaba como parábolas, que les hablaba para que se convirtieran, pero cuando no hacían caso, ¿sabe? Entonces Cristo Jesús se iba y no hacía caso de las injurias. Como dice en Isaías, proféticamente, del 53 en adelante, que Cristo Jesús fue como oveja enmudecida al matadero, que él recibía las injurias y no amenazaba ni contestaba. Ahora, más el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Por qué? Lo dijo muy claramente Cristo Jesús. Yo no me voy a espantar, porque Cristo Jesús dijo, conste que se los digo. Si a mí el mundo me aborreció, que el mundo eran los fariseos, no los griegos, no los romanos, sino el mismo pueblo de Dios, que fue el que lo mandó crucificar, ¿verdad? Si a mí, los romanos no lo injuriaban, los griegos no lo injuriaban a Cristo Jesús, sino el primer pueblo es el que lo injuriaba, y así dijo Cristo, si a mí el mundo me aborreció, conste que se los digo, todos los que son de mi pueblo, que amen el mundo, los van a injuriar. Si el mundo a mí me aborreció, a ustedes también los va a aborrecer. ¿Qué dice en Mateo capítulo 5? Bienaventurado el que es vituperado, bienaventurado el que es perseguido, bienaventurado el que le levanta un falso testimonio, porque el Santo Espíritu reposa dentro de él. Así que el que soporta el injurio tiene el conocimiento de que no son ellos, de que son los demonios, de que hay una oposición y de que Cristo Jesús nos advirtió que si Él siendo el Señor lo injuriaban, cuanto más a nosotros. ¿Y quiénes son los que nos injurian? Los del mundo, los que se dicen cristianos, pero no están en la cruz. Pero no hacer caso, ¿verdad? Tratamos de abrirle los ojos, pero cuando no, pues simplemente nos callamos y nos vamos por otro lado. Dice en el 17, el que habla verdad declara justicia. Ahora, el que tiene el verbo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, el que habla con la Biblia, está declarando en todo momento el camino que nos saca del mundo. Está declarando en todo momento lo que es pecado y lo que le desagrada a Dios y el camino del pacto que debemos de guardar. El que habla verdad está exhortando, amonestando, redarguyendo, corrigiendo. En todo momento está amando. El que habla verdad. Y recuerde, nada más hay una verdad. Hay un evangelio. Cristo Jesús es la verdad. El que habla con la boca de Dios, el que habla con la presencia de Dios, está declarando en todo momento, hermano no peque, hermano esto no lo hizo Dios, hermano tome su cruz, hermano no practique el pecado. Y aquí también podemos nosotros poder tener el entendimiento de reconocer a un verdadero siervo que tenga el Espíritu de Dios y a uno que no tenga el Espíritu de Dios, que alcahuetea el pecado, que simplemente no habla la verdad, ni habla justicia, ni habla de la cruz. Dice, mas el testigo mentiroso
habla lo que es engaño. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Recordemos que el testigo mentiroso es aquel que dice: yo conozco, yo he estado con Dios, yo soy un testigo, yo puedo caminar en el mar, Dios me habla, pero nunca ha visto, y es un testigo mentiroso. Es un testigo que no ha probado. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermano? Yo fui borracho, yo fui alcohólico, y yo sé lo que es el alcohol, yo sé lo que es ese vicio, yo sé lo que se siente, yo sé cómo la carne y el cuerpo me pide, y le doy un buen testimonio, y puedo yo dar un buen consejo a alguien que venga en el alcoholicismo, claro, con el poder de Dios, para que salga de ello, porque yo lo experimenté. Y no soy un falso testigo de estar inventando cosas que nunca he visto. Pero los falsos testigos y los testigos mentirosos son los que dicen haber estado en la cruz, son los que dicen conocer a Dios, son los que dicen caminar en el mar, pero no lo han hecho. Ahora, ¿qué pasa con esos? Pues engañan. Ahora, el que habla verdad da vida. El otro, bendito hermano, engaña. Y recuerde, medite lo que es la palabra engaño, porque hay que meditar lo que es la palabra engaño. La palabra engaño es, haga de cuenta una parábola, ¿verdad? Yo estoy en un mercado y tengo perfumes, Paco Rabanne, Cartier, Gucci, Tommy Hilfiger, tengo perfumes suizos de las mejores marcas, y empiezo a venderlos como originales, pero son adulterados. Y a mí llega la gente y me dice: oiga, eso, claro, es original 100%, marchantita, llévenselo. Y vea, yo aquí voy a estar, es original, se lo garantizo, vea la etiqueta, vea el sello, revíselo. Y claro que lo ven con lupa, y yo conseguí meterle un fraude a alguien que trabaja en una empresa para que me sacara las botellas, los sellos y todo, y que pareciera un producto original. Ahora, un perfume que a mí me costó 250 pesos y lo estoy vendiendo en 4,000 pesos, estoy robándole a la gente con un falso testimonio, aparentando algo bueno. De igual manera, el testigo falso, el necio, es mentiroso, no engaña a la gente. El testigo mentiroso engaña diciendo que es pastor, que es representante, que conoce la palabra, que tiene la verdad, que le crean. Claro que él también es engañado, es muy importante que él es engañado, y es un instrumento de engaño. Entonces engaña diciendo que ahí está la verdad, engaña diciendo que son verdaderos siervos de Dios y que conocen a Dios, y engañan a la gente. Bueno, palabra de Dios, bendito hermano y bendita hermana. Vuelvo a pedir nuevamente una disculpa por la falla que hubo ayer. Que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 36. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana. Gracias.